Buenas tardes, Dios te bendiga abundantemente. Espero que la paz de Dios esté llenando tu vida y estés siendo bendecido poderosamente bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un tema del cual quisiera compartir contigo una breve reflexión, y esto lo hago pensando en que tal vez alguien pueda ser bendecido, alguien pueda encontrar nuevas fuerzas, alguien pueda reprender el desánimo y pueda seguir adelante en el propósito de fe con el cual hemos sido llamados. Hay un tema que muchos tal vez no comprenden, y es ese tema relacionado con las luchas espirituales en nuestras vidas. Muchos no entienden y se preguntan el por qué, si Dios es soberano, si Dios tiene todo control, por qué llegan en ocasiones las luchas espirituales, el batallar espiritual a nuestras vidas, por qué se hace tan evidente, por qué se hace tan real. Y indagando acerca de esto, encontré varios textos bíblicos que realmente dan indicio de que la lucha espiritual es real, Por ejemplo, encontré en la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 31, que el propio Señor Jesús le dice a Pedro: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Este es un versículo bíblico que realmente evidencia que la lucha espiritual es real. También en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, podemos leer allá en este versículo que la palabra de Dios dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí Satanás echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es también un versículo que evidencia que la lucha espiritual es real. La lucha espiritual es evidente. Y como te dije anteriormente, hay muchos creyentes que no entienden el porqué de las luchas espirituales. Realmente Dios es soberano. Realmente ante Él no se escapa nada. Satanás no puede hacer lo que le venga en gana. Está ahí en la palabra de Dios la historia del patriarca Job. Satanás, para poder hacer lo que hizo en la vida de Job, tuvo que tener cierta autorización de parte de Dios. Dios le permitió llegar hasta un cierto límite, y de ese límite él no podía pasar. Él no pudo tocar nunca la vida de Job. Pero ¿por qué entonces llegan estas situaciones a nuestra vida? Y realmente hay un propósito. Hay un propósito en medio de las luchas espirituales, en medio de las batallas espirituales. Y es aquel propósito que busca Dios de encontrar en ti y en mí el verdadero adorador que hay en nosotros. Eso es lo que anda buscando el Padre cuando las situaciones adversas llegan a nuestro entorno, cuando los momentos difíciles que muchas veces no entendemos. Dios quiere que maduremos espiritualmente y que demos testimonio del verdadero adorador que hay en ti y en mí. Porque eso es lo que anda buscando el Padre, verdaderos adoradores. El Señor se lo dijo allí a la mujer samaritana, y esto es evidente en el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 23. Allí el Señor le dijo a la mujer samaritana: mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores anda buscando el Padre que le adore.
tales adoradores anda buscando el Padre que le adoren. El Padre anda buscando adoradores, y es en medio del momento difícil, es en medio del momento de prueba, donde tú y yo podemos dar testimonio del verdadero adorador que hay en nosotros. La primera persona que dio referencia acerca de lo que es la acción de adorar en la palabra de Dios fue el padre de la fe, Abraham. Y lo hizo en un momento difícil, en un momento de aflicción, un momento que tal vez muchos no calificarían para ese momento. Y fue allí en la base del monte Moriah, cuando en obediencia al pedido que Dios le hace de que le entregara a su único hijo Isaac en sacrificio, allí en Génesis capítulo 22 versículo 5 hay unas palabras de Abraham que realmente dan evidencia del verdadero adorador que había dentro de este siervo de Dios. Abraham llega allí a la base del monte Moriah y le dice a sus siervos: esperar aquí, entre tanto que yo y el muchacho vamos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Qué tremenda revelación de este hombre de Dios. Abraham con estas palabras estaba dando testimonio de que él entendía cuál era el propósito de Dios. Él entendía de que el propósito de Dios era encontrar el verdadero adorador que había dentro de él. Por eso fue capaz de entender y pronunciar esta palabra: entre tanto que el muchacho y yo vamos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Él sabía que cuando Dios encontrara en su obediencia el verdadero adorador que había dentro de él, Dios iba a proveer el animal para el sacrificio. Dios iba a glorificar a favor de él en medio de aquella situación, porque Dios realmente lo que estaba buscando en Abraham, y esto era lo que él entendía, era el verdadero adorador que había dentro de él. Adorar no es solamente entonar un cántico o tocar un instrumento, no. Adorar es mantenerse firme, exaltando, adorando y alabando a Dios, obedeciendo a Dios en medio incluso de las circunstancias adversas. Eso es lo que hace de ti y de mí un verdadero adorador. Y como te dije anteriormente, cuando Dios encuentra en ti y en mí el verdadero adorador que hay en nosotros, su mano se glorifica a favor de nuestras vidas de una manera poderosa. Y lo que nos parece imposible a nosotros, Dios lo hace posible, visible y real ante nuestros ojos. Viene a mi mente ahora ese pasaje bíblico en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos, allí después que Pablo echa fuera aquel espíritu de adivinación que había en aquella joven. Dice que los amos, los dueños de esta joven, al ver que la fuente de su ganancia había cesado, dice que crearon un complot en contra de Pablo y de Silas ante las autoridades para que los pusieran en la cárcel. Y realmente sucedió así. Dice la palabra de Dios que fueron puestos en la cárcel, dice que en el calabozo de más adentro. Y no solo esto, la Biblia narra que antes de ser puestos en la cárcel, ellos fueron azotados con varas. Y después dentro de la cárcel fueron encadenados con un cepo y sus manos también fueron amarradas con cadenas. Qué situación tan adversa, describe la Biblia aquí. Mas, sin embargo, hay algo interesantísimo, y es que estos dos varones de Dios, estos dos hombres de Dios, en medio de aquella adversidad, en medio de aquella situación difícil, nunca, en ningún momento, dejaron de adorar a Dios. Ellos se mantuvieron fieles, firmes en su adoración, firmes en su propósito, porque ellos sabían, ellos conocían el propósito de Dios. ¿Cuál era? Encontrar en ellos los verdaderos adoradores que habían dentro de aquellos dos hombres de Dios. Y es cuando dice la palabra de Dios que
A pesar del momento difícil, a pesar de la situación adversa, Pablo y Silas dice que oraban a Dios cantando himnos y cánticos de adoración y de alabanza, himnos y cánticos espirituales que exaltaban el nombre de nuestro Rey. Y cuando esto sucedió y Dios pudo encontrar en ellos el verdadero adorador que había dentro de aquellos dos varones, ocurrió algo extraordinario. Es cuando dice la palabra de Dios que vino un terremoto que estremeció los cimientos de la cárcel. Un terremoto que soltó las cadenas que les estaban aprisionando. Un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Y de una manera poderosa pudieron ver ellos la mano de Dios a favor de sus vidas, liberándolos de aquel cautiverio y de aquella prisión. ¿Qué te quiero dejar con esto? No pares de adorar. No pares de exaltar el nombre de nuestro Rey. No pares de exaltar el nombre de nuestro Señor. Tu prueba, tu aflicción tiene ese propósito de que en ti sea encontrado y sea hallado el verdadero adorador que hay en ti. Ese es el propósito y eso es lo que Dios está buscando. Por eso, tu boca en alabanza no se puede cerrar. Tu corazón en adoración no se puede apagar. Recuerda que el Padre lo que está buscando es verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga. Un abrazo en fe. El Señor está cerca. Bendiciones.